cualquier cosa que pueda salir mal, saldrá mal, y lo hará en el peor momento posible. Esa es la ley de Murphy, la única norma que siguen aquellos mundos en ruinas. Ya hicimos la serie original, ya hicimos Fuerza Alienígena, y hoy toca hacer el de Supremacía. Si no has visto esas historias anteriores, aunque te recomiendo hacerlo porque creo que hizo un buen trabajo, no te preocupes. Porque aunque quizás la de hoy incluya alguna referencia, no se trata de una secuela de esos universos. La razón de esto es que los constantes retcon entre series complican demasiado el mantener una línea narrativa coherente. Así que por eso decidí limitarme únicamente a lo visto en cada una de las series en sí. Y por si acaso, conviene recordarlo. La historia de Ruinas, de donde viene la premisa de esta sección, no es para nada un mundo realista. En el cómic original de Marvel, si bien no hay magia ni accidentes milagrosos, sí existen algunos elementos de ciencia ficción, como los alienígenas al estilo de Silver Surfer, Galactus o los Kree. Pero basta de explicaciones. Ahora sí, siéntate y escucha ¿cómo sería supremacía alienígena en Ruinas? El hombre que se cree inmortal por ser admirado no teme caer, teme ser olvidado. Y en ese miedo pierde todo lo que alguna vez lo hizo humano. Las luces de Los Ángeles nunca habrían brillado tanto como aquel verano en el que Alien Evolution dominaba la televisión. Los niños usaban camisetas con el rostro de Ben Tennyson. Las tiendas saturaban estantes con su mercancía. Y cada anuncio lo mostraba como el modelo de lo que debía ser un joven héroe adolescente. Gwen y Kevin lo acompañaban en pantalla, complementando al protagonista con la imagen de la prima inteligente y el amigo rudo pero de buen corazón. Para muchos, eran el reflejo de una nueva generación de ídolos, pero el que más resaltaba en el grupo, sin duda alguna, era Ben, el protagonista principal del proyecto. Y el chico realmente disfrutaba de todo eso. Las cámaras, los aplausos, el reconocimiento, todo era lo mejor que le había pasado en la vida. Le gustaba ver su rostro en los grandes carteles promocionales, incluso en las colaboraciones con la franquicia de Mr. Smoothie, que sacó vasos coleccionables referentes a su serie, así como Burger Shack, que sacó una receta especial de tiempo limitado de sus famosas papas con chile. Después de una infancia común, la fama lo convenció de que había nacido para ser alguien especial, y los gritos de sus miles de fans victoriando su nombre en las presentaciones de premiers solo le inflaban más su ego. Pero no era el único fenómeno juvenil de aquel tiempo, pues en contraparte estaba Jennifer Nocturne, la actriz adolescente del momento. Se alzaba como la contraparte femenina del espectáculo hollywoodense. Mientras Ben y su equipo llenaban pantallas con historias de ciencia ficción, ella lo hacía desde comedias románticas y campañas publicitarias. Sus rostros aparecían lado a lado en revistas juveniles, convertidos en la pareja ideal de un público que nunca preguntaba qué había detrás de esas sonrisas. En realidad, Jennifer era una chica quebrada por dentro, siendo producto de un amorío de su madre con un hombre que desapareció apenas supo que ella estaba embarazada. La mujer culpó a la inocente niña de ser la razón por haber perdido el amor de su vida, sufriendo de abusos constantes hasta que un día simplemente escapó de casa. Para fortuna o desgracia de la joven Jennifer, ella sería encontrada por uno de los productores, que vio potencial en ella para poder sobresalir. Y aunque podríamos decir que su vida mejoró bastante en comparación a cómo solía ser con su madre, crecer en un ambiente lleno de producciones que le explotaban todo lo que podían, mirándola solo como un cheque con infinitos ceros, junto a un público que mayormente la reducía únicamente a su atractivo físico y poco más, fue lentamente dañando su autoestima. Constantemente solía decirse: a nadie le importa lo que pienso. Solo soy una chica estúpida que tuvo suerte porque es bonita. Así que cuando conoció a Ben en los rodajes promocionales, encontró en él un respiro. Pensaba que hacer jóvenes con una situación similar en la fama quizás podrían entenderse, iniciando una pequeña amistad que rápidamente evolucionó en un sentimiento más íntimo. Lamentablemente, igual de rápido descubrió que el joven Tennyson tenía una visión de esta vida abismalmente diferente a la suya. Pero en ese mundo de reflectores, había otro nombre a destacar: Carl Nesbitt, protagonista de una serie antigua llamada Capitán Némesis, del cual Ben había sido fanático desde niño, llegándolo a ver como un modelo a seguir incluso antes de saber lo que era la fama, y cuando finalmente lo conocí en persona, no pude evitar admirarlo. Al principio, Nesbitt se mostró encantador, era afable con Ben y con Jennifer, les compartía anécdotas de rodajes pasados, e incluso hablaba con la posibilidad de algún día poder trabajar juntos. El joven Tennyson lo veía casi como un mentor, alguien con experiencia en el mundo del espectáculo que podía guiarlo. Jennifer, por su parte, agradecía tener un adulto cerca que aparentaba preocuparse por ella sin exigirle nada a cambio. Pero todo era una fachada. Detrás de las sonrisas y los consejos, Nesbitt ocultaba un rencor imposible de disimular. Su estrellato había disminuido con el pasar de los años, y con la intención de volver a la cima, habló con su casa productora sobre hacer un revival de su viejo show, para así captar la atención de una nueva generación de espectadores.
Y aunque inicialmente fue aprobada debido a que la compañía había estado teniendo algunos problemas con proyectos fallidos y cancelados, todo dio un giro de 180 grados con el lanzamiento de Alien Evolution, el cual arrasó con la audiencia y las ventas, lo que hizo que los ejecutivos cancelaran el nuevo proyecto de Nemesis para poder trabajar en otra temporada de su gallina de huevos de oro, cosa que no hizo más que cultivar odio en el corazón de Nesmith hacia el nuevo joven estrella, pero se juró a sí mismo el recuperar lo que sentía que le pertenecía, y el plan de Carl comenzó de la forma más simple, con palabras. Sabía perfectamente dónde golpear, qué decir y sobre todo, a quién. Jennifer era frágil e insegura, una muchacha que llevaba toda su vida escuchando lo que debía ser y nunca lo que realmente era, así que Nesmith se acercó a ella con la calma de un padre que ofrece consuelo. Le decía que Ben solo la estaba utilizando, y que para los ojos del joven Tennyson, ella era un simple accesorio más. Al principio Jennifer no quería creerlo, pero las dudas calaban profundo. Era cierto que Ben se mostraba distante, más concentrado en los contratos, en las entrevistas, en mantener la sonrisa perfecta frente al público. Había veces en las que ni siquiera respondía a sus mensajes, y cuando lo hacía sonaba agotado y arrogante, como si hablar con ella fuera solo un compromiso más de su apretada agenda. Fue así como lentamente, Jennifer comenzó a verlo todo con otros ojos. El set, las luces, las risas, todo le parecía falso. Empezó a convencerse de que Ben necesitaba una lección, algo que lo hiciera despertar de la ilusión en la que vivía, en que debía mostrar al mundo que no era perfecto. Nesmith la dejó creer eso, mientras miraba expectante desde las sombras. Los primeros actos fueron mínimos, casi inocentes. Marcadores cambiados, piezas de utilería desplazadas, pequeños errores que hacían fallar las tomas. Pero con el tiempo, los sabotajes se volvieron más arriesgados. Una plataforma mal asegurada, un cable flojo, un componente pirotécnico alterado, todo disfrazado de accidentes técnicos, hasta el día al final del rodaje de su nueva temporada. En el show, Ben utilizaba un guantelete para transformarse en diferentes formas de vida, pero ¿quién podría adivinar que sería ese mismo objeto el que terminaría con la suya? Pues si bien era seguro en condiciones normales, esta vez estando saboteado, los componentes del artefacto terminarían por explotar. Y por desgracia para Ben, esto lo haría en un momento donde tendría que mantenerlo cerca de su cara, así que aparte de perder la mano, la chispa de esa explosión también llegó a golpearle la cara. El silencio posterior fue insoportable. Nadie entendía lo que acababa de pasar. Algunos corrieron a socorrerlo, otros intentaban apagar los efectos que aún chispeaban, pero Jennifer no se movió. Tenía la vista fija en el lugar donde él yacía, incapaz de respirar. No podía llorar, ni gritar, ni acercarse. Sabía lo que había hecho, pero también sabía que ya no podía deshacerlo. Y aunque Ben pudo haberse salvado, por desgracia la ambulancia en la que era transportado al hospital sufrió un accidente en el camino, provocado por un conductor despistado, quien más adelante fue identificado como uno de los hombres que había acompañado recientemente a Nesmith en una de sus tantas fiestas. En cualquier caso, aquel choque, aparte de empeorar su situación, le quitó a los paramédicos valioso tiempo para poder salvar la vida del chico que terminaría por fallecer a causa de sus heridas. El informe oficial habló de un fallo técnico imprevisto y el estudio detuvo la producción para después sellar el caso. En pocas semanas, la historia sería enterrada bajo comunicados fríos y titulares condescendientes. Jennifer desapareció del ojo público durante un tiempo, y cuando volvió, lo hizo acompañada de Nesmith. Semanas más tarde, fueron presentados como protagonistas de un nuevo proyecto televisivo. En las entrevistas, Jennifer sonreía con la misma naturalidad que cuando solía estar con Ben, pero sus respuestas eran breves, medidas y ensayadas. En las fotografías, su mirada parecía opaca, como si el destello de los flashes no lograra atravesarla. Los medios lo interpretaron como madurez, una evolución natural tras el trauma de haber perdido a su novio. Nadie notó que lo que veía no era crecimiento, sino sumisión. El brillo en sus ojos ya no le pertenecía a una persona, sino a una figura cuidadosamente controlada. Mientras tanto, Gwen y Kevin se hundían en la sombra del escándalo. Sin Ben, Alien Evolution fue cancelada, y con ella desaparecieron sus contratos, su sustento y el propósito que los había mantenido en pie. Kevin, en un intento por sobrellevar su duelo, terminó recayendo en una vieja adicción, una que lo llevó a abandonar su hogar hace años tras un malentendido con su madre y padrastro, pero que gracias a la ayuda de un ex convicto había logrado superar hace años. Lamentablemente, terminó recayendo en un intento por aliviar el dolor de haber perdido a Ben, pero Gwen no estaba dispuesta a abandonarlo. Se quedó a su lado, intentando de todo para poder ayudarlo. Por desgracia, esa compasión terminaría siendo su condena. En una de esas noches, Kevin terminó colapsando. El estrés de haber perdido a su mejor amigo, la incertidumbre de perder su empleo debido a que nadie quería contratarlos por la polémica, sus discusiones cada vez más frecuentes con Gwen debido al uso de drogas,
Todo lo hizo explotar una noche donde, al estar harto de todo, solo tomó a la pelirroja del cuello durante una de sus frecuentes peleas y lo apretó utilizando toda su fuerza. No quería seguir escuchándola, pero para el momento en el que finalmente recobró la cordura, la chica estaba muerta, asesinada por sus manos. Kevin quedó en shock y solo volvió a la única cosa que le quedaba, su amado auto, donde terminaría muriendo antes de poder encenderlo debido a una sobredosis que se inyectó al comprender el enorme error que cometió. En cuestión de meses, el fenómeno juvenil que prometía inspirar a toda una generación se convirtió en un recuerdo incómodo, un expediente cerrado, una historia que nadie quiso volver a mencionar. Sin embargo, algunas personas se referirán a esto como una de las últimas historias antes del fin del mundo. La arrogancia del hombre es creer que la naturaleza está en nuestro control y no todo lo contrario. Así como el contexto histórico influyó en el éxito de las películas western en su época, quizás el éxito que había recibido Alien Evolution se debió a algo que estaba muy presente en estos tiempos: la ingeniería genética. En la serie, el joven Ben utilizaba un artefacto de origen extraterrestre que modificaba su estructura celular para convertirlo en diferentes criaturas. Pero en su mundo, justamente esa ciencia estaba teniendo bastante popularidad debido a los avances hechos recientemente. No obstante, solo los más comerciales serán revelados al público, como la modificación genética para evitar deformaciones o enfermedades celulares. Pero los casos más sorprendentes, así como espeluznantes, nunca fueron revelados. Uno de estos casos fue el del Dr. James Animo. En su juventud, había gozado de cierto respeto en la comunidad científica, hasta que sus métodos de experimentación poco éticos en animales le ganaron su expulsión de esta. Durante años, se mantuvo en silencio, trabajando en las sombras. 6 años pasaron antes de que su nombre volviera a aparecer, y lo hizo de la manera más grotesca posible, siendo hallado en un granero a las afueras de la ciudad, o mejor dicho, fue encontrado lo que quedaba de él. Inicialmente, los vecinos de la zona habían llamado a control animal al creer que un animal salvaje había ingresado a las granjas, pero cuando estos llegaron para capturar a la criatura, quedaron completamente sorprendidos. Estaban esperando un lobo, un zorro o, en el peor de los casos, incluso un oso, pero lo que se encontraron fue algo completamente diferente. Esta criatura parecía un tipo de pterosaurio humanoide, el cual se estaba dando un festín con el cuerpo de su creador. Animo había intentado crear una criatura que representara el siguiente salto evolutivo de la humanidad, y lo había logrado. Lamentablemente, este también terminó siendo su final. La criatura fue abatida a tiros frente a los establos, con sus alaridos resonando como un eco prehistórico bajo la luna. Sus restos serían trasladados a instalaciones gubernamentales y el caso sería enterrado. El progreso de Animo jamás fue reconocido públicamente, pero su ambición quedó como un recordatorio de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el hombre para torcer a la naturaleza. Otro ejemplo similar fue el de Albedo D. Galvan, un joven bastante brillante recién graduado de la universidad, y sus calificaciones meritorias lograron colocarlo en un prestigioso laboratorio de bioingeniería. Sin embargo, su arrogancia pronto le generó conflictos con su jefe directo, quien al final terminó por despedirlo después de varios actos de insubordinación. Pero en lugar de detenerse, Albedo buscó una forma de mantenerse a flote, la cual encontraría con el fenómeno cultural que fue Alien Evolution y su extraño parecido con el propio Ben Tennyson. Aunque estaba en quiebra, decidió convertir esa pequeña coincidencia en una fuente de ingresos. Así que después de juntar algo de personal y firmar algunos papeleos, creó un show barato inspirado en la serie protagonizada por Ben, el cual le permitiría reunir fondos para lo que él llamaba su obra maestra, el proyecto Ultimate. El plan era simple: imitar de forma científica lo que el programa mostraba como ficción, darle al hombre la habilidad de moldear su ADN a voluntad, permitiéndole transformarse en cualquier otra criatura viva. Pero no se detenía ahí. Su visión incluso le hizo pensar en que podría llegar a manipular su estructura genética para poder no solo perfeccionarla, sino también llevarla al máximo punto evolutivo de la humanidad. El proyecto fue avanzando con lentitud, pero parecía viable. Sin embargo, todo fallaría en el día de la prueba, pues Hugh, uno de sus pocos pasantes y un chico bastante introvertido a pesar de sus cualidades, tenía cierto recelo por el posible éxito de Albedo. No por envidia, más bien temía que si el experimento tenía éxito, la fama y el reconocimiento que D. Galvan obtendría haría que se alejara de él, y al considerarlo como su único amigo, no quiso que eso pudiera pasar. Así que, dejándose dominar por su temor al abandono, Hugh saboteó el núcleo del aparato la noche anterior a la primera prueba. Cuando llegó el día del ensayo, el resultado fue una completa catástrofe. La máquina se sobrecalentó, las válvulas abrieron en un rugido metálico, y el dispositivo estalló en medio del laboratorio. Por un instante, parecía que no había víctimas, pero pronto encontraron lo que quedaba de Albedo.
Había sido él mismo quien se ofreció como sujeto de prueba. Estaba convencido de que su experimento funcionaría a la primera, y lo había logrado. O bueno, a medias. El sabotaje de Hugh interrumpió el proceso. El ADN de Albedo se alteró, pero no como él esperaba. Su cuerpo quedó reducido de manera grotesca. Sus extremidades se encogieron hasta hacerlo parecer diminuto para un humano. En cambio, su cabeza se mantuvo casi intacta, lo que lo hacía ver completamente desproporcionado, monstruoso. Sus ojos sobresalían de las órbitas, como si hubieran crecido al doble de su tamaño. Su piel, abrasada por las quemaduras de la explosión y corroída por una necrosis acelerada, se había tornado completamente gris. Todavía respiraba cuando fue encontrado, aunque su débil voz apenas si podía articular sonidos. Igual que como pasó con Animó, estos casos nunca se revelaron al ojo público. Además de que con la noticia del desastre en las grabaciones de Alien Evolution, nadie se preocupaba por estas cosas. Pero eso no cambiaba el hecho de que la humanidad ya estaba cerca de manipular su genoma, de rebelarse contra la naturaleza y burlarse de la vida misma. Era un pecado disfrazado de ciencia. Un insulto que no pasaría bajo el radar del planeta que dejó de tolerar los crímenes de la especie humana y que un día simplemente decidió curarse de esa plaga. Y como si fuera un acto divino, el 10 de octubre, a las 10 horas con 10 minutos de la madrugada, la Tierra dictó su sentencia a la humanidad. Un terremoto masivo recorrió la falla de San Andrés. Los Ángeles se sacudió como ninguna ciudad lo había hecho en un desastre similar en toda la historia. Los rascacielos se mecieron hasta colapsar, con enormes grietas profundas tragándose los automóviles como si no fueran nada. La ciudad fue completamente destruida, dejando un número incontable de vidas perdidas. Pero aunque por sí solo este desastre fue una tragedia devastadora, ese fue solo el primer golpe. El planeta entero pareció responder a la llamada del terremoto. Las presas californianas se debilitaron por la vibración del temblor, y los daños acumulados provocaron que se dieran de golpe. El agua desbordada descendió con una fuerza descomunal, terminando por arrasar pueblos enteros y dejando tras de sí un mar de lodo donde flotaban pedazos de árboles, junto a los cadáveres tanto de personas que vivían en el camino que tomaron las corrientes y de los desafortunados animales que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar incorrecto aquel día. Sin mencionar que el repentino y brusco movimiento del suelo fue mucho más problemático en aquellas ciudades con plantas nucleares activas, pues el movimiento ocasionó daños atroces en estas instalaciones. Las alarmas se encendieron, marcando la cuenta regresiva de un desastre inevitable. Algunas tardarían más, otras menos, pero al final todos llegarían al mismo resultado, una fusión total del núcleo. Una tras otra comenzaron una fusión crítica, provocando aquello que era inevitable. Los estruendos de una explosión, seguida por otra, continuaba por una más. Todo podía escucharse a miles de kilómetros a la redonda, y los gases que subían a la atmósfera eran visibles en forma de una oscura nube radioactiva. Al día siguiente, las aves caían muertas sobre las carreteras, y los campos de cultivo se marchitaban bajo un resplandor enfermizo. No obstante, la onda sísmica no se detuvo en América. Viajó por el Pacífico, despertando la placa de Nazca. Lima se estremeció hasta que barrios enteros colapsaron, y en la cordillera las avalanchas sepultaron aldeas bajo toneladas de nieve y roca. Japón tembló al borde del mar. Las alarmas apenas alcanzaron a sonar cuando una muralla de agua oscura se levantó y devoró las costas. En Indonesia, volcanes dormidos durante siglos escupieron fuego y ceniza sobre algunas aldeas indefensas. Europa recibió la furia en forma de tormentas eléctricas. El Mediterráneo fue rasgado por rayos interminables, incendiando barcos en alta mar, y las ciudades costeras quedaron oscuras cuando las redes eléctricas colapsaron por completo. El cielo, encendido como un látigo incandescente, partía la noche en dos. En África, el cambio climático acelerado por la cadena de catástrofes convirtió sequías en tormentas de arena interminables. Pueblos enteros desaparecieron bajo dunas, y los cultivos se secaron en cuestión de días. El hambre se expandió más rápido que el polvo. 5 desastres. 5 rostros distintos de la misma furia, un desastre que agregaba uno más grande, razón por la cual algunos empezaron a nombrar aquel día como el evento Agregor. Las mentes más brillantes no podían comprender la razón detrás de aquel desastre masivo de la naturaleza, pero los más creyentes empezaron a creer que este era el castigo del planeta por la arrogancia humana, por la soberbia de utilizar sus recursos de forma egoísta, y estar más pendientes de sus propios problemas mundanos que de la agonía a la que sometían a su planeta. Por lo que esto era un acto de la misma Madre Tierra para recordarle a nuestra especie quién estaba a cargo. No obstante, los crímenes contra su planeta hogar no eran los únicos por los que la humanidad tenía que pagar. No fueron los demonios quienes abrieron las puertas del infierno, sino los hombres que quisieron entenderlos. El terremoto masivo no solo desencadenó desastres que llevaron al colapso casi completo de la civilización humana,
También alcanzó los cimientos de un lugar construido para no existir de forma oficial, el Área 51. Por décadas, aquel complejo fue un rumor, el refugio favorito de teorías de conspiración. Incluso tras su revelación oficial al público, absolutamente nadie sabía de los secretos que el gobierno americano resguardaba con recelo en ese lugar. Pero muchos sospechaban lo que se encerraba detrás de aquellos muros debido a ciertos incidentes aislados, los cuales, por más que el gobierno intentó ocultar, algunas fugas de información permitieron que el pueblo se enterara de la existencia de los alienígenas. Aquel complejo había sido construido como una prisión para retener a cualquier forma de vida extraterrestre que osara poner un pie en el suelo terrícola. Medio siglo ha pasado desde su fundación, y desde entonces ese lugar ha sido el campo de concentración de 775 prisioneros. Algunos con justa razón, ya que deseaban perjudicar a la humanidad de forma directa o indirecta con sus objetivos, pero otros tan solo tuvieron la mala suerte de caer en el planeta. Quizás fuera por un accidente técnico en sus naves, otros exiliados injustamente de su planeta, pero no importaba. Para el gobierno de los Estados Unidos, tan solo eran peligrosos monstruos alienígenas que tenían que someter, y para su desgracia, los seres extraterrestres no tenían derechos humanos, así que los experimentos más atroces y enfermizos estaban completamente permitidos en ellos si a cambio lograban obtener cualquier beneficio para la humanidad. Dentro de las frías paredes del complejo, los laboratorios operaban día y noche sin descanso. Los científicos, o más bien, los carniceros con batas blancas, llevaban a cabo procedimientos que desafiaban toda ética imaginable. Cada espécimen era catalogado, estudiado y modificado, pero eran considerados activos valiosos, piezas de un tesoro biológico que no podría desperdiciarse, por lo que lo único por lo que se preocupaban era que estas criaturas no murieran durante estos procedimientos. Así que en los casos donde un sujeto quedara mutilado o sufría daños irreversibles, se le mantenía con vida con cualquier medio posible, aunque eso significara que cada instante de su tortuosa existencia estaría lleno de agonía. Algunos eran sometidos a pruebas de resistencia, privación sensorial, entornos extremos, radiación controlada, todo con el fin de entender los límites de su fisiología. Otros eran implantados con dispositivos humanos o injertos de otras especies, en un intento grotesco por lograr la tan anhelada hibridación funcional, utilizando de base las investigaciones tanto de albedo como de ánimo. En las salas más restringidas se encontraban los llamados proyectos de integración, donde se trabajaba con los especímenes que tenían la habilidad de generar electricidad, con el objetivo de tener una fuente de energía limpia. Los gritos de los prisioneros quedaban atrapados entre muros insonorizados, y aquellos que lograban siquiera ser audibles fuera de estos se mezclaban con el zumbido constante de las máquinas. Estas condiciones inhumanas solo llenaron a las criaturas de odio, de rencor. Deseaban cambiar el rumbo de las cosas, de ser ellos quienes tuvieran el control de la cadena y así obtener justicia, o más bien, venganza. Y para desgracia de la humanidad, el terremoto del evento Agregor les daría la oportunidad perfecta para lograrlo. Aquel desastre natural partió en dos el sistema eléctrico que alimentaba sus celdas. Las cerraduras blindadas dejaron de responder, los collares de shock se apagaron, y de esta manera, en medio de la total oscuridad, lo que había sido contenido durante generaciones finalmente se liberó. Los primeros en morir fueron los guardias. Algunos serían despedazados por salvajes humanoides semejantes a tigres o a lobos. Otros, en cambio, serían carbonizados ya sea por potentes llamas de criaturas volcánicas o vaporizados por potentes descargas más fuertes que rayos naturales, sin mencionar aquellos que fueron disueltos en sustancias similares a ácido, devorados enteros, o incluso tenían una muerte a manos de seres cuyos poderes iban más allá de la comprensión humana. 775 prisioneros. 775 diferentes formas de morir, cada una más traumática y perturbadora que la anterior. En cuestión de horas, cualquier tipo de defensa que tuviera la base cedió, y cuando los prisioneros finalmente se abrieron paso al exterior, el desierto se llenó de figuras imposibles. Algunos corrían sobre más de 4 extremidades, otros se desplazaban flotando a pocos centímetros del suelo. Incluso había quienes excavaban para movilizarse bajo tierra. Todos y cada uno habían pasado medio siglo siendo encerrados, torturados y olvidados. Algunos tan solo deseaban huir, pero la gran mayoría tenían un deseo en común. Anhelaban cobrarse la deuda con cualquier humano que encontraran. En otros tiempos, quizás la humanidad hubiera podido defenderse, pero la devastación del evento Agregor los había dejado mucho peor que vulnerables. Los pueblos cercanos al Área 51 fueron los primeros en quedar en silencio, repitiéndose una y otra vez los mismos escenarios que se reflejaron en aquella base militar durante el Gran Escape. No importa cuál miraras,
En el mejor de los casos, las víctimas tuvieron una muerte rápida a manos de seres que tan solo los aplastaban o liquidaban en segundos. En los peores, tuvieron la desgracia de toparse con superdepredadores que disfrutaban de jugar con su comida antes de devorarla, como lo fue el caso del coronel Rossum. Este veterano de guerra fue el encargado de supervisar en persona el proyecto del Área 51. Apenas se pudo escapar en helicóptero durante la gran fuga. Cuando el caos se desató, lo primero que hizo fue preocuparse por su familia, buscando llevarlos a un lugar donde podrían estar seguros mientras pasara esta crisis. No sabía que el prisionero que más lo odiaba lo había seguido. Una criatura similar a una lagartija gigante, con la asombrosa habilidad de mimetizarse a la perfección en cualquier entorno, por lo que le fue fácil pegarse al helicóptero del coronel y seguirlo sin que éste lo notara hasta que fuera demasiado tarde. Cuando el hombre llegó con su familia, un pinchazo en su espalda bastó para paralizarlo, congelándolo en vida justo frente a su esposa, quien empezó a gritar aterrorizada ante la espeluznante criatura que tenía frente a sí. Coronel, le supliqué por décadas que me permitiera volver a mi hogar, que me dejara luchar por mi gente, proteger a los míos. Pero siempre me ignoró. Hoy voy a matarlo, pero no sin antes obligarlo a entender cada noche, cada grito, cada día que pasé pudriéndome bajo sus órdenes. La esposa del militar intentó defenderse, pero cualquier objeto que tomó para hacerlo fue destruido por las poderosas garras de aquella criatura, las mismas que utilizó para rebanarle la garganta, haciendo que su cuerpo sin vida cayera al suelo junto al bebé que llevaba en brazos. El coronel solo pudo mirar impotente cómo esta criatura se acercaba a su bebé que lloraba a todo pulmón, no solo por el miedo que sentía por esta criatura, sino porque al caer con su madre se había dado un golpe bastante fuerte para un pequeño de su edad. Rossum no pudo pelear contra la toxina que recorría su cuerpo, que lo dejó completamente inmóvil mientras aquella criatura, completamente cegada por el rencor, tomaba a su pequeño que seguía pidiendo ayuda con su fuerte llanto, hasta que de repente... silencio absoluto. El lagarto volteó hacia Rossum, con la sangre de su hijo aún goteando de su boca. ¿Lo siente ahora? ¿Ese vacío que aprieta el pecho cada vez que recuerdas lo que perdiste? Bien, experimente eso un momento. A diferencia de mí, su sufrimiento tendrá un final. Esas fueron las últimas palabras que el coronel escucharía en su vida, llorando no solo porque su fracaso en contener estos monstruos hizo que su familia muriera a pesar de que no tenía nada que ver, sin poder comprender que lo que causó esta tragedia fue tanto su miedo a estas bestias como la arrogancia que tuvo al creer que podía controlarlas. Y su historia solo sería una más de tantas en esta tierra, pues con estos seres liberados, una nueva era estaba por iniciar, aquella que iniciaría la cuenta regresiva de los días finales de la humanidad. Incluso frente al apocalipsis, el hombre prefiere creer que alguien lo está mirando. La humanidad no cayó únicamente por los desastres naturales o criaturas escapadas de un desierto maldito. Lo que realmente quebró a la especie fue la certeza de que todo lo que conocían se había desmoronado en cuestión de semanas. Las ciudades estaban en ruinas, los gobiernos apenas podían comunicarse entre sí, criaturas de otros mundos caminando entre los escombros, despedazado de forma horrible a cada ser humano que tuviera la mala suerte de encontrarse con ellas. El planeta ya no parecía un hogar, sino un infierno, así que debido a todas estas desgracias, la gente buscó refugio en lo único que conservaban, la fe. Pero no en la fe tradicional que había perdido su fuerza, sino en nuevos credos que prometían explicación y consuelo, dando origen a nuevos cultos y sectas. Los primeros fueron los Caballeros Eternos. Nacidos de la vieja élite militar y financiados por familias poderosas, retomaron la iconografía medieval para justificar su cruzada. Se proclamaban descendientes de una orden antigua, inspirados por viejas leyendas como la de Don Jorge. Y así como el ahora nombrado Caballero Eterno original obtuvo el coraje para enfrentar al malvado dragón, ahora ellos serían los defensores de la humanidad al hacerle frente a las bestias que habían emergido del Área 51. Se organizaban en patrullas que recorrían pueblos arrasados. Las marchas en su cruzada eran iluminadas por las cabezas clavadas en picas, tanto de las bestias que lograban eliminar, como de cualquier humano que consideraran contaminados. Pues algunas de estas bestias extraterrestres empezaron a ser vistas como salvadores, como purificadores del viejo mundo, siendo adorados por algunos grupos de humanos que estaban dispuestos a entregarle sus vidas a estos seres. Como ejemplo de esto, tenemos el culto de Adwaitia, creado por uno de los prófugos del Área 51, una criatura que, a términos generales, podríamos llamar como una tortuga gigante, la cual de alguna manera podía caminar en dos patas. Después del gran escape del Área 51, este ser terminaría por llegar a las ruinas de lo que alguna vez fue el territorio de Massachusetts, en los escombros de lo que antaño fue la ciudad de Salem. A pesar de nombrarse como un emisario de la paz, afirmando que a pesar de lo que había sufrido, su gente no adoraba la agresión, comprensiblemente, la gente local estaba completamente aterrada de él,
desconfiando de sus palabras y huyendo despavoridamente cada vez que lo veían. No obstante, eso no detendría a este ser. Intentó mostrar sus buenas intenciones al utilizar sus habilidades para ayudar a construir pequeños refugios para los pocos habitantes que quedaban ahí, quienes podían notar cómo es que esas cualidades no parecían naturales, sino que tenían una aura más mágica. Con el pasar de los días, la gente lentamente empezó a tenerle confianza. Incluso empezaron a llamarlo con el nombre con el que se les había presentado, Galápagos. Sus palabras lentamente fueron integrándose en las mentes del pueblo. Al principio, sus enseñanzas parecían simples consejos para sobrevivir y construir lo perdido, además de entender una nueva visión de la vida al debatir sobre filosofía, pero lentamente fueron erosionando la autonomía de sus seguidores, quienes al estar desesperados por cualquier salvación, no dudaron en seguir sus mandatos. Los primeros 3 en confiar en él fue una familia que perdió todo con la caída de la ciudad. Galápagos los ayudó a renacer. Sus antiguos nombres serían olvidados, pero a partir de ese día, serían recordados con el nombre con el que los rebautizó: Spellbinder, Hex y Charmcaster. Con estos nombres, ya no eran individuos, sino hermanos en el culto de Ledger, elegidos para esparcir la palabra de Adwaita entre los mortales. Cada día que pasaba, las enseñanzas de Galápagos se volvieron más estrictas, y sus rituales, cada vez más elaborados, requerían de una obediencia absoluta. Lo que al inicio parecía armonía y colaboración, pronto se transformó en vigilancia constante. Spellbinder recorría las calles asegurándose de que nadie dudara de las palabras del maestro, y Hex corregía silenciosamente a quienes titubeaban. Pero Charmcaster, a pesar de su lealtad en las palabras de su maestro, aún tenía ciertas dudas sobre si todos los mandatos de Galápagos eran correctos. Pero al final, decidió seguir con su padre y su tío, inocentemente pensando que esto era lo mejor para el pueblo, hasta el día que Galápagos anunció un último acto de trascendencia. Para que Adwaita los aceptara en sus dominios, debían de liberarse de sus prisiones de carne y hueso. Sus almas debían ser liberadas para poder llegar a la Yardomain y así pudieran descansar en aquel mundo lleno de energía que alimentaría sus espíritus por el resto de la eternidad. Así que durante una noche de luna llena, fue como ocurrió. Galápagos dio la orden, y todos los habitantes, ya completamente absorbidos por la devoción, estaban dispuestos a beber un vino envenenado con tal de seguir a su maestro. Pero Charmcaster se rehusó. Desafiando la autoridad de Galápagos, reclamó que eso no tenía sentido. Pero ese acto no le gustó a su pueblo. Fue acusada de falsedad, de traición, y aunque la joven intentó sacar al pueblo del trance, la manipulación de Galápagos ya era demasiado fuerte. Incluso su padre y tío fueron consumidos por su influencia. La chica sería atacada por el pueblo, quien ignoraba sus advertencias y súplicas sobre liberarse, pues en su interior aún tenía una pequeña chispa de esperanza de que hubiera algo de cordura en ellos. Lamentablemente estaba equivocada. Para la medianoche, Salem quedó en silencio como un pueblo fantasma. Los cadáveres de culto de Adwaita estaban acumulados frente a una enorme hoguera, donde los fieles de Galápagos bebieron el veneno que los liberaría del plano físico, con la única excepción de la joven que al final pudo ver más allá de las intenciones de su maestro, una chica cuyo cuerpo estaba ardiendo en el centro de la hoguera, siendo quemada hasta la muerte como tantas otras brujas lo habían sufrido en el pasado. Pero si de sectas hablamos, debemos ver el culto más numeroso y peligroso que se formó, el Círculo de la Llama Eterna. Sus miembros hablaban de un antiguo visitante, una entidad llamada Diagon, que había tocado la Tierra mucho antes de que existiera la civilización. De hecho, predicaban que los grandes avances de la humanidad habían sido regalos de este ser. Decían que tanto el evento Agregor como la destrucción del Área 51 eran solo señales de su inminente despertar. Para ellos, Diagon no era un monstruo, sino un dios que venía a purificar el mundo de la arrogancia humana. No pasó mucho antes de que las plegarias del círculo llamaran la atención de los caballeros eternos. Si bien al principio no existían roces directos entre ellos, todo cambió cuando uno de estos escuadrones fue brutalmente masacrado tras acercarse a lo que, para el círculo, era tierra sagrada, un punto específico en el desierto donde se alzaba una antigua estructura de piedra, claramente desgastada por el paso del tiempo. Una enorme grieta la atravesaba hasta la mitad, y el simple hecho de estar cerca de ella generaba una extraña sensación de peligro. Únicamente un integrante del grupo atacado pudo escapar, un joven escudero de nombre Winston, pero nunca volvió a ser el mismo. Pocos días después de su encuentro, el joven caería en cama debido a una fiebre de origen desconocido, volviéndose algo común que se despertara de golpe en las noches, gritando de miedo y despertando a quienes lo rodeaban. Su mente febril producía extrañas imágenes y visiones, entre ellas las de una criatura gigantesca, un pulpo con un tamaño de varios kilómetros de altura, rodeado por un ejército de criaturas cuadrúpedas,
con cuerpos de color verde azulado grisáceo, con una textura gelatinosa, y cuyos rostros eran completamente diferentes a cualquier cosa que la humanidad conociera, pues estos carecían de ojos, nariz o cualquier otra cosa que se les pareciera, y solo tenían unas manchas rojas semejantes a dientes, acomodadas en círculos perfectos. Lamentablemente, cuando intentaba hablarles a sus superiores acerca de estos sueños, Winston caía en un letargo inmediato, como si su mente se apagara repentinamente. Sin embargo, estos no dudaron en sospechar que, lo que sea que le estuviera pasando al escudero, podría pasarle a cualquiera que estuviera en contra de este culto, y los protectores de la humanidad no iban a permitir que un grupo de locos condenara a su especie. Muy pronto se desencadenó una guerra santa entre caballeros y esotéricas. Los templos del círculo fueron asaltados, sus altares reducidos a cenizas, y miles de fanáticos ejecutados bajo la promesa de erradicar el mal antes de que echara raíces. Pero el acero de los caballeros fue inútil para silenciar los murmullos. Cada victoria de los Eternos solo alimentaba el fervor de los fieles. Cada cuerpo caído era una ofrenda más a la llama, y no importaba cuántos esotérican eliminaran, siempre aparecía uno más. Pero lo que les perturbaba no era el sorprendente número de seguidores que tenía el culto al dragón, sino que estos eran aterradoramente sobrenaturales. Resistían mucho más castigo que un humano normal. Incluso si sus huesos se rompían, ellos podían continuar adelante sin problemas, moviéndose de una forma completamente antinatural. Uno de ellos incluso reportó haber visto a uno desaparecer frente a sus ojos y reaparecer detrás de él como si nada. Pero ninguno estaba preparado para lo que vendría después, porque pronto descubrirían que aquellos seguidores no eran nada más que insignificantes hormigas en comparación a aquello que adoraban. El mayor error del hombre fue mirar al vacío y creer que podría entenderlo. Fueron varias semanas en este duelo de facciones, hasta que un día el suelo se sacudió. Ocurrió un superterremoto global, cuya potencia dejó completamente en ridículo al temblor del evento Agregor, generando un fuerte crujido como resultado de la ruptura de la propia corteza terrestre, causando grietas en las ya devastadas ruinas de lo que alguna vez fue la civilización humana. Y antes de que los humanos pudieran tan siquiera procesar el miedo de vivir un segundo apocalipsis, cada ser sapiente en el planeta, sin importar si era terrestre o alienígena, fue capaz de escuchar una voz en lo más profundo de su cabeza, más específicamente en el glóbulo parietal, la parte del cerebro que utilizas cuando intentas meditar o rezar. Primero fue un susurro, luego un profundo rugido, tan vasto que partió los cielos que se pintaron de un rojo brillante, mientras que una sombra emergía de las nubes. Para los Eternos era obvio que se trataba de la entidad adorada por el Círculo de la Llama Eterna. No obstante, esta criatura estaba lejos de parecer un dragón. Más bien, su cabeza era un pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos, además de un largo cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad. Era aquella figura que Winston vio en sus sueños. Su presencia exhalaba una malignidad antinatural, la cual concordaba mejor con los logos que utilizaba este culto, pues aunque ellos lo llamaban dragón, eso solo era una malinterpretación de su verdadero nombre, Diagon. No obstante, su presencia no estaba limitada por un espacio físico. Sin importar en qué parte del planeta se encontraran, todos y cada uno de sus habitantes podía verlo frente a sus ojos. Algunos reaccionaron con más miedo inicial que otros. Algunos historiadores podrían jurar que habían visto imágenes que concordaban con su apariencia en viejos relatos, como las fábulas de Don Jorge y el dragón. Por desgracia, esos serían los últimos pensamientos que recorrerían su mente. De un momento a otro, el aire se volvió pesado, saturado de un hedor putrefacto que ardía en la garganta. El cielo, antes rojo, se tornó completamente negro, pero no era oscuridad, era movimiento. Sombras que reptaban entre las nubes, reflejos de cuerpos imposibles de describir deslizándose por el horizonte. La realidad se quebraba como vidrio. Las montañas hundían, los ríos se alzaban, y las ciudades comenzaban a arderse en fuego, consumidas por una energía que no era calor, sino corrupción pura. Los caballeros eternos, convencidos de ser los últimos guardianes de la humanidad, cargaron contra él con todo lo que quedaba de su fe. Sus lanzas brillaban como soles, sus corazones ardían con la esperanza de asesinar a ese fenómeno. Pero nada podía herir aquello que no pertenecía a este mundo, y para su desgracia, lograron llamar la atención de Diagon. Sus ojos, rojizos, empezaron a brillar, y en menos de un parpadeo, todos los miembros de su organización fueron borrados, absorbidos por la sombra titánica que se extendía sobre la Tierra, y su valor se perdió como un simple suspiro en medio del rugido del cataclismo. Las masas enloquecieron, algunos arrancaban los ojos, incapaces de soportar lo que veían. Otros reían sin control, arrodillándose ante la figura colosal que dominaba el firmamento.
Las calles se llenaron de plegarias y gritos, de cuerpos retorcidos danzando entre los restos de un mundo que ya no les pertenecía. Las mentes humanas, frágiles frente al infinito, se quebraban una a una, reducidas a simple ecos de lo que alguna vez fueron. Diago no negociaba, no razonaba, no exigía. Simplemente avanzaba, extendiendo su presencia como una peste. En su paso, los continentes se deformaban, los mares hervían, los cielos ardían con una luz que no provenía del sol. La humanidad, cuyos máximos representantes alguna vez tuvieron la arrogancia para pensar que el universo giraba a su alrededor, que podían controlar todo lo que estuviera frente a ellos, fue aniquilada por la mera existencia de algo demasiado vasto para siquiera ser entendido. En cuestión de pocos días, o bueno, si es que el tiempo conservaba algún sentido, el planeta se convirtió en algo completamente irreconocible. Los mares se tornaron densos y oscuros, como espejos líquidos que reflejaban un cielo plagado de heridas abiertas. Los continentes se habían fragmentado y ahora flotaban entre nubes de ceniza, suspendidos por fuerzas que desafiaban cualquier lógica. No quedaba flora ni fauna, solo ecos de lo que alguna vez fue vida. Siluetas que se movían sin propósito, sombras que respiraban en silencio. Entre las ruinas, aún podía verse los restos de las maquinarias humanas, retorcidas como si hubieran tratado de huir de algo. De los antiguos templos del círculo solo quedaban columnas de hueso fundido. De las fortalezas de los eternos, montones de polvo que palpitaban débilmente, como si aún recordaran su derrota. Diago no necesitó esclavos, ni ejércitos, ni mucho menos templos. Su conquista fue perfecta porque había sido absoluta. Lo que pasó a continuación, solo el propio Diago lo sabe. Quizás se quedó en la tierra, contemplando el caos que su presencia acarrea. Quizás cruce los cielos en busca de nuevas dimensiones para profanar. Quizás abandone esta realidad para repetir el ciclo en otra dimensión paralela. Eso quedó a su completa disposición. No obstante, aún queda una duda, pues aquello que marcó el regreso de Diagon fue un terremoto masivo, muy similar al que desató el infierno en la Tierra que causó la caída de la civilización humana. Así que, ¿acaso aquel terremoto también fue culpable del eventual regreso de Diagon? ¿O será que ese terremoto fue un preludio oscuro de que esta entidad estaba despertando? Nunca se obtendrá la respuesta, pues sin importar qué fue lo que ocurrió, al final, esta historia terminó muy, pero muy mal. Y así es como terminamos con el Ruinas de la tercera serie de esta franquicia. Y aunque tuve que improvisar para adaptar algunos al tema de solo tragedias de la Tierra que estoy manejando por ahora, además de que tuve que improvisar bastante al no estar tan familiarizado con el tema del horror cósmico, creo que lo hice bastante bien. Pero como siempre, si quieres dejarme tu visión de cómo serían estos hechos, o incluso tu propia versión de Ruinas de supremacía alienígena, eres libre de expresarte como quieras acá abajo en la caja de comentarios. Te invito a darle like al video si te ha gustado y a suscribirte a mi canal para ver más contenido sobre Ben 10. Además, si quieres darte una vuelta y ver los otros videos que tengo, eres totalmente bienvenido a hacerlo. Antes de terminar el video, quiero mandarle un saludo muy especial a Mauri, quien se ha unido a los miembros del canal en el nivel prototipo, lo que le da algunos beneficios como ser saludado al final de cada video, además de tener acceso anticipado a los mismos. Y si tú también quieres unirte a esta comunidad y gozar de estas ventajas, no dudes en unirte a los miembros del canal. Su apoyo me permite seguir creando contenido y compartirlo con ustedes, además que es un gesto que realmente agradecería. En fin, por ahora esto es todo de mi parte. Así que cuídate mucho, compañero, y recuerda ser una buena persona. Ojalá que tengas una buena semana y nos estaremos viendo en el siguiente video. Así que sin nada más que añadir, ¡hasta la vista!